Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Porque lo que dicen los datos es que los catalanes acaban pagando la fiesta de todos ustedes. La vida en Cataluña es más cara que en cualquier otro punto del reino. Con 20 euros en Cataluña se pueden hacer muchas menos cosas que con 20 euros en Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. ¿Por qué el salario mínimo tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto? Es café para unos cuantos que terminan pagando los mismos de siempre, los catalanes. Hacía tiempo que no veíamos una paliza así a Pedro Sánchez en el Congreso. Un Feijóo implacable ha dicho lo que tenía que decir, sacando a la luz temas que parecían ya olvidados. Pero lo más sorprendente ha sido Nogueras. La independentista ha lanzado un mazazo a Sánchez recordándole que ellos no están aquí para hacerle la vida más fácil. Por mucho que el felón se crea intocable, Junts no le va a pagar la fiesta. Al final, Sánchez acaba desquiciado y Armengol desesperada riñendo a todos. Te dejo con este vídeo brutal y este momentazo implacable. Si disfrutas viendo cómo machacan a Sánchez, suscríbete, dale like y comparte. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, parafraseando a su líder, el señor Zapatero, que dijo recientemente: un presidente se debe al Parlamento. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles y yo le voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no? Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar
Ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, será usted incluso grandilocuente en la réplica, pero ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta a la vicepresidenta del Gobierno? ¿Cómo van a creerle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, ¿es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era, pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, yo ruego silencio en el turno de preguntas, si no es imposible, para el orador y para la gente que escucha. Tranquilícense, yo no he dicho qué diputados tienen que callar, me he referido a todo el hemiciclo, que tiene la cola de paja, se le enciende muy rápido, pero me parece que es evidente. Me parece que es evidente. Por favor, pasamos a la siguiente pregunta que formula la diputada doña Míriam Nogueras y Camero del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, que tiene la palabra cuando quiera. Silencio, por favor. Gracias. ¿Qué opina sobre la situación política en España si la desigualdad entre territorios es evidente? Muchas gracias, señora Nogueras. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo, como le he dicho al señor Feijóo, que España, en un contexto internacional tan complejo, lidera el crecimiento económico. Tenemos unas tasas de empleo que no teníamos desde antes de la crisis financiera y estamos reduciendo la desigualdad. Y eso tiene mucho que ver con las políticas, tanto de implementación del ingreso mínimo vital, de subida del salario mínimo interprofesional y de revalorización de las pensiones conforme al IPC y de las políticas de redistribución que estamos haciendo, fortaleciendo el estado del bienestar. Por cierto, todo ello reduciendo la deuda pública y también el déficit público. En fin, yo creo que se podrá... ¿Pero por qué se ríen? Pero si ayer... Señores diputados, por favor. Se daba el dato por parte... Está en uso de la palabra el presidente del Gobierno. Silencio, por favor.
Señor presidente. Insisto, reduciendo la deuda pública y reduciendo el déficit público. Por tanto, señoría, creo que España, en un contexto difícil, complejo, aún con mucha tarea por delante, está con un rumbo cierto hacia el pleno empleo, hacia un crecimiento al final de la legislatura y hacia una consolidación de las cuentas públicas con un fortalecimiento del estado del bienestar. Muchas gracias, señor presidente. Señora Nogueras. Gràcies. Li parlava Gracias. de igualtat i per garantir Le hablaba de igualdad y para garantizar la igualdad, lo primero que hay que tener en cuenta es el coste de la vida. les dades que Y vostès también los datos. Ustedes los datos nunca los explicarán, porque si lo hicieran, quienes viven en Cataluña, sobre todo los más jóvenes, los mandarían a paseo. Porque lo que dicen los datos es que los catalanes acaban pagando la fiesta de todos ustedes. La vida en Cataluña es más cara que en cualquier otro punto del reino. Con 20 euros en Cataluña se pueden hacer muchas menos cosas que con 20 euros en Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. Siendo esto así, señor Sánchez, ¿por qué el salario mínimo tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto? ¿Por qué no tener en cuenta el coste de la vida? Si no lo hacen, a les persones que viuen empobrecen cada día un poco más a las personas que viven en Cataluña. Y esto no es igualdad. para todos. De Ni siquiera es café para todos. Es café para unos cuantos que terminan pagando los mismos de siempre, los catalanes. doble Además, paguem sufrimos un doble castigo. que la resta Pagamos más impuestos que los demás para cubrir el expolio fiscal que sufrimos y además no se tiene en cuenta el coste de la vida. Ustedes van de federalistas, pero son igual de centralistas que el Partido Popular. Y alguien tiene que contar que los distintos gobiernos españoles, populares, socialistas y sus socios, han hecho y hacen que quienes trabajan, los currantes, los que levantan la persiana todos los días, los que pagan religiosamente los impuestos, quienes practican la cultura del esfuerzo, la clase media catalana, en definitiva, al país las personas que sostienen el país, pues ustedes hacen que esta gente sea todos los días, o cada día, mejor dicho, más pobre. a canvi Y de el esfuerzo de toda esta gente, ¿a cambio de qué, señor Sánchez? De recibir más inspecciones y notificaciones de la Hacienda española que ninguna otra comunidad. De ver como algunos jetas cobran sin trabajar. De tener un servicio de cercanías nefasto. No contar con vivienda pública. Y ver cómo se ríen ustedes de los catalanes con lluvias de millones. Ver cómo se ríen ustedes de los catalanes con traspasos de Renfe de mentira y anuncios de miles de pisos que no llegan jamás. el cost Señor Sánchez, si el coste de la vida no es el mismo, ¿el salario mínimo debe ser el mismo? ¿O prefiere usted seguir ordeñando a los catalanes? Visca Cataluña Libre, viva Cataluña Libre. Nogueras, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, este gobierno durante estos últimos 7 años ha subido el salario mínimo interprofesional en un 61%. El compromiso que tenía el Gobierno de España, que es el que marca la Carta Social Europea, era lograr el 60% del sueldo medio en neto como salario mínimo interprofesional, y eso lo hemos logrado en estos últimos 7 años. Y el objetivo, la ambición que tiene el Gobierno de España es continuar aumentando el salario mínimo interprofesional durante esta legislatura, y si tenemos el honor de continuar gobernando España cuando termine esta legislatura, pues continuaremos en esa misma senda. Pero no solamente hemos hecho eso, señoría, también hemos aprobado una reforma laboral que ha traído estabilidad, que ha hecho caer la precariedad y la temporalidad, que era el talón de Aquiles del mercado laboral en nuestro país, y hemos hecho un refuerzo de las políticas públicas vinculadas con el estado del bienestar. Yo no comparto con usted la política fiscal que defiende, ni por supuesto también la que defiende el Partido Popular. El Partido Popular siempre baja impuestos cuando está en la oposición. Cuando llega al gobierno no hace sino crujir a la clase media trabajadora y, por cierto, votando en contra de crear impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a las grandes corporaciones tecnológicas, como el caso que tiene España gracias al gobierno de coalición progresista. Por tanto, señoría, en fin, el The Economist, un semanario liberal británico, ha dicho que en 2024, en este contexto complejo internacional que tenemos, hemos sido la mejor economía del mundo. Ayer o ayer mismo, me parece que fue el Le Figaro, un diario conservador francés, que decía, avalaba precisamente la extraordinaria recuperación económica de nuestro país. Yo creo que tenemos un rumbo cierto y vamos a continuar en ello. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la